Hola a todos, los saluda Jorge79 aquí con este video de 100 curiosidades del mundo. Los invito a que se suscriban a este humilde canal. Comenzamos. 1. Los antiguos egipcios ganaron la primera batalla registrada de la historia en el siglo XV a.C. en Megido, lo que ahora es Israel. Según el Nuevo Testamento de la Biblia, Megido será el sitio donde se produzca el Apocalipsis. 2. La pirámide más grande y antigua de Giza, la Gran Pirámide, se construyó para el faraón Khufu en el siglo 25 a.C. 3. Una reciente prueba de ADN de las momias del antiguo faraón egipcio Tutankamón y su familia sugirió que los padres del joven rey eran hermanos. 4. Todos los alfabetos fonéticos modernos provienen de los fenicios, quienes utilizaban un lenguaje escrito ya en 1200 AC. 5. Casi un tercio de la población de Europa falleció durante la Muerte Negra, un brote de peste bubónica en los años 1340. 6. El término ludita proviene de los luditas del siglo XIX. Eran trabajadores que se oponían fuertemente a los avances tecnológicos de la revolución industrial. 7. La cerveza data de, al menos, 6000 años. Era la bebida preferida de los sumerios, que incluso veneraban a una diosa de la cerveza. 8. Cristóbal Colón nunca pisó la tierra continental de Norteamérica, solo llegó hasta las Bahamas. 9. En el apogeo del siglo XX, el imperio inglés controlaba el 20% del área terrestre a nivel mundial y el 23% de la población global. 10. Se estima que todos los planetas del sistema solar poseen la misma antigüedad. 4. 54 mil millones de años. 11. Durante la fiesta del té de Boston de 1773, los colonos arrojaron 90.000 libras, 45 toneladas, de té en el puerto. Hoy tendría un valor de aproximadamente $1 millón. 12. El desempleo alcanzó niveles sorprendentes durante la Gran Depresión. En 1933, el desempleo en Toledo, Ohio, había alcanzado el 80%, mientras que casi el 90% de Lowell, Massachusetts, no tenía empleo. 13. Durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos plantaron jardines victorianos en los que cultivaron sus propios alimentos. En 1945, 20 millones de esos jardines se encontraban en uso y representaban alrededor del 40% de todos los vegetales que se consumían en el país. 14. El primer ministro británico Winston Churchill, un escritor prolífico, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953. Churchill redactó una memoria de 6 volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial, y una historia de 4 volúmenes de la Primera Guerra Mundial, así como también biografías y una novela. También era un talentoso pintor amateur. 15. El primer cable telefónico transatlántico se tendió en 1956, y abarcaba más de 2.200 millas entre Terranova, Canadá y Escocia del Norte. 16. En 1844, Samuel Morse envió el primer mensaje oficial por telegrama. Lo que Dios ha creado, desde Washington después de Cristo a Baltimore. 17. El monumento Stonehenge de Inglaterra no es el círculo de piedra más grande de Europa. Esa distinción le pertenece a Avebury, que se localiza a apenas 20 millas del sitio más famoso. 18. El jefe Sioux, Lakota, por lo general utilizó varios nombres en el curso de su vida. En su juventud, a toro sentado se lo conocía como tejón saltarín. 19. Más de 400 mujeres se disfrazaron como hombres y lucharon en los ejércitos de la Unión y la Confederación durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Alrededor de 180.000 afroamericanos lucharon para la Unión durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Los negros conformaban menos del 1% de la población norteña, pero representaban el 10% del ejército de la Unión. Se enlistó el 85% de todos los negros elegibles. 20. Monrovia, la capital de la nación africana occidental de Liberia, recibió su nombre en honor a James Monroe. Monroe fue el 5º presidente de Estados Unidos y apoyó el trabajo de la Asociación Americana de Colonización para crear un hogar para los esclavos libres en Liberia. 21. La línea de montaje de Ford era tan eficiente que podía producir un automodelo T cada 24 segundos. 22. El primer catálogo de Sears, Roebuck y Co. se distribuyó en 1893. A principios de los años 1900, era posible comprar casi cualquier cosa a través de un catálogo pedido por correo, incluso casas prefabricadas. 23. Posiblemente la estructura más grande que se haya construido, la Gran Pirámide de Giza contiene más de 2 millones de piedras. 24. La Gran Pirámide, construida en el siglo 25 a.C., pesa 6 millones de toneladas, tanto como la presa Ober, construida 4.500 años después. La construcción de la presa Ober requirió más de 5 millones de toneladas de concreto.
La represa terminada, que abrió en 1936 y está ubicada en la frontera entre Arizona y Nevada, contiene el suficiente concreto, más de 4,3 millones de yardas cúbicas, para construir una autopista de 2 vías entre Seattle, Washington y Miami, Florida. 25 A la antigua Atenas se la considera el lugar donde nació la democracia, pero menos del 20% de sus residentes realmente podía participar del proceso político. 26 Los granos eran tan importantes en la Roma antigua que el gobierno creó dispensarios para donarlos a los pobres, un precursor de los sistemas modernos de asistencia social. En algunos años, más de 300.000 familias fueron elegibles. 27 Los antiguos acueductos romanos eran tan avanzados que suministraron a Roma más de 264 millones de galones de agua corriente por día. Los caminos construidos por los antiguos ingenieros romanos en todo el imperio tenían un ancho de 12 pies. Es el mismo ancho que el de un carril en los sistemas actuales de autopistas interestatales. 28 Los guerreros vikingos valoraban tanto sus barcos que, por lo general, eran enterrados en ellos, creyendo que esto podría facilitarles su camino hacia la vida eterna. 29 A través de un estudio genético en 2003 se descubrió que el guerrero mongol del siglo XIII, Genghis Khan, podría tener más de 16 millones de descendientes viviendo en la actualidad. 30 La peste bubónica fue una de las primeras armas biológicas de la historia. Las fuerzas invasoras catapultaban los cuerpos enfermos en los pueblos para esparcir la enfermedad. 31 En tiempos medievales, las chinches eran un problema, principalmente para la gente adinerada que solía tener los hogares más cálidos. 32 Nuestro sistema bancario moderno se basa en bancos privados creados por comerciantes venecianos adinerados durante la Edad Media. 33 Los conquistadores españoles extrajeron tanta plata de las minas de la montaña de Potosí en Bolivia, que en realidad se encogió cientos de pies. 34 La tulipomanía, la primera burbuja económica de la historia, se dio en los Países Bajos en el siglo XVII. Un solo bulbo de flores costaba 10 veces más que el salario anual de un artesano. 35 John Attorney, uno de los magistrados que supervisó los juicios a las brujas de Salem en 1692, fue el tatarabuelo de Nathaniel Hawthorne, autor de la letra escarlata. La familia modificó el apellido para evitar controversias. 36 El astrónomo británico del siglo XVII, John Flamsteed, fue el primer científico en nombrar y catalogar a las estrellas. Sus designaciones numéricas aún se utilizan en la actualidad. 37 Uno de los inventores más prolíficos de Norteamérica, Benjamin Franklin, se negó a obtener ganancias financieras de su trabajo. Nunca presentó una solicitud de patente. 38 Los motores a vapor que se introdujeron durante la Revolución Industrial significaban que un solo rotámetro de hilos podía producir 200 veces más material que antes. 39 A fines de los años 1880, casi un tercio de los 370 millones de ciudadanos chinos se ha convertido en consumidores de opio, una droga que introdujeron los británicos 50 años antes. 40 La gabela era un impuesto sancionado por Francia en 1286, que forzó a los ciudadanos de más de 8 años a adquirir semanalmente cantidades de sal a un alto precio. Duró 500 años. 41 El industrial nacido en Escocia, Andrew Carnegie, quien ganó una fortuna en la industria siderúrgica de los Estados Unidos a fines del siglo XIX, fundó más de 2.500 bibliotecas y donó aproximadamente $4.3 mil millones en valor actual. 42 A Alexander Graham Bell se lo consideró el inventor del primer teléfono práctico en los años 1870. Luego se rehusó a tener un teléfono en su estudio, pues temía que pudiera distraerlo de su trabajo científico. 43 El primer rascacielos del mundo, una estructura de 9 pisos para la empresa Home Insurance Company, se construyó en Chicago en 1885. 44 En mayo de 1884, el promotor de circo P. T. Barnum llevó a 21 elefantes sobre el puente de Brooklyn para comprobar su estabilidad. 45 US Steel fue la primera empresa de $1.000 millones en la historia norteamericana. Fue fundada en 1901 por el financiero J. P. Morgan, que fusionó la empresa de acero de Andrew Carnegie con sede en Pensilvania con otras empresas siderúrgicas. 46 En 1864, durante la Guerra de Secesión, el Congreso autorizó por primera vez el uso de la frase "En Dios confiamos" en la moneda norteamericana. Aparecía en una moneda de bronce de 2 centavos. 47 El término dólar verde proviene de los diseños verdes complicados que se utilizaron en el reverso de los billetes de la época de la Guerra Civil, con los que el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos esperaba evitar que se falsifiquen.
48 Offa, un rey anglosajón, introdujo la primera moneda inglesa conocida como el penny que alrededor del año 790 después de Cristo estaba fabricada totalmente de plata. 49 Junto con el primer diseño del penique de E.U. Se le atribuye a Benjamin Franklin la frase en inglés a penny saved is a penny earned en español, dinero ahorrado, 2 veces ganado. Quienes visitan la tumba del padre fundador en Filadelfia tradicionalmente dejan monedas de 1 centavo allí para la buena suerte. 50 En 1463, París se convirtió en la primera ciudad que utilizó números en las casas, 300 años antes de que Londres hiciera lo mismo. 51 Alejandro Magno, el Grande, exigió que sus soldados se afeitaran. Temía que sus enemigos pudieran agarrarlos de sus barbas durante un combate. 52 El Canal de la Mancha no existía hace 10.000 años. Durante la última edad de hielo, un río dividió la tierra que conectaba el sur de Inglaterra con el norte de Francia. 53 El cuerpo del famoso general de la Guerra Civil, Thomas Stonewall Jackson, está enterrado en 2 lugares diferentes en Virginia. Su brazo izquierdo, amputado luego de una batalla, fue sepultado en Fredericksburg, mientras que el resto del cuerpo fue enterrado en Lexington. 54 Martin Van Buren, el 8º presidente de los E.U. Fue el primero que nació como ciudadano norteamericano. Los 7 presidentes anteriores nacieron como ciudadanos británicos. 55 Los primeros productos enlatados datan de comienzos del siglo XIX. El ejército francés otorgó una patente a Nicolas Appert, que diseñó un método para calentar y preservar alimentos, a fin de utilizarse durante las guerras napoleónicas. 56 El café fue tan popular alguna vez en África que exportar los granos era ilegal. Las primeras tiendas de café se abrieron en el puerto de Moca, Yemen, en el siglo XI. 57 La botella de vino más antigua que existe en el mundo tiene 1650 años. Se produjo alrededor del año 350 después de Cristo cerca de una colonia romana en Alemania, y nunca se ha abierto. 58 El tren más largo del mundo que continúa funcionando es el ferrocarril transiberiano, de 5.600 millas de recorrido. Su construcción tardó más de 25 años. 59 El primer bombardeo aéreo se realizó en 1849, cuando el gobierno austríaco tiró bombas desde globos de aire caliente para intentar detener una sublevación de ciudadanos en la Venecia ocupada por Austria. 60 El primer uso registrado del arco y la flecha data de hace 5.000 años en el antiguo Egipto. 61 El ejército británico fue el primero en utilizar tanques militares en 1916, durante la batalla del Somme de la Primera Guerra Mundial. Al final de la guerra, Gran Bretaña y Francia habían producido más de 6.600 tanques. 62 Mahabharata, una escritura sánscrita épica que data de, por lo menos, el año 400 a.C., contiene más de 1,8 millones de palabras. Eso es 10 veces más largo que la Ilíada y la Odisea juntas. 63 El terremoto de San Francisco de 1906 provocó un escape de energía 12.000 veces más grande que el de la bomba nuclear en Hiroshima en 1945. 64 Alrededor de 30 a 50 millones de personas fallecieron debido a la gripe pandémica de 1918. Esto representaba casi el 3% de la población global. 65 Aunque hoy es un clásico de la literatura, Moby Dick de Herman Melville vendió solo 3.000 copias durante su vida y fue considerado un fracaso. 66 El hombre del año de la revista Time en 1938 fue Adolfo Hitler. 67 La miel era uno de los varios conservantes utilizados por las civilizaciones antiguas para embalsamar a sus muertos. Según la leyenda, Alejandro Magno fue colocado en un ataúd de miel, durante los 3 años que llevó retornar su cuerpo a su hogar para que lo enterraran. 68 En 1939, el rey Jorge VI se convirtió en el primer monarca británico en visitar Estados Unidos, más de 150 años después del fin de la Revolución Norteamericana. 69 Thomas Jefferson no incluyó la presidencia en su epitafio, sino que se enfocó en sus funciones como fundador de la Universidad de Virginia y como autor de la Declaración de la Independencia y el Estatuto de Virginia. 70 Vincent Van Gogh solo vendió una pintura durante su vida. Viñedo Rojo en Arles costó alrededor de $1.600 en valor actual. 71 La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún existe. 100 curiosidades históricas.
72 En 1902, Martha Washington se convirtió en la primera mujer norteamericana en aparecer en las estampillas postales de los Estados Unidos. 9 años antes, la reina Isabel II de España había aparecido en una estampilla conmemorando el aniversario número 400 de los viajes de Cristóbal Colón. 73 Luchada por varias naciones en Europa para obtener el control del trono francés. La Guerra de los 100 años en realidad duró 116 años. 74 Aunque Wall Street se la conoce como el centro financiero norteamericano, la primera bolsa de valores en Estados Unidos, inaugurada en 1790, se ubicaba en Filadelfia, no en Nueva York. 75 El gran incendio de Londres de 1666 destruyó más de 13.000 hogares y 90 iglesias, pero se reportaron menos de 10 personas fallecidas. 76 Además de las conocidas edades de piedra, bronce y hierro, fuentes de la Grecia antigua también mencionan las edades míticas de plata, dorada y heroica del desarrollo humano. 77 El más antiguo arte histórico conocido se descubrió en la cueva Chauvet al sur de Francia, que contiene cientos de pinturas de animales que se realizaron hace aproximadamente 32.000 años. Los retratos de animales conforman prácticamente todos los ejemplos conocidos del arte rupestre prehistórico, y se encuentran caballos en prácticamente una de cada 3 pinturas. 78 Los incas contaban con una burocracia política altamente organizada. Existían más de 1.300 oficiales por cada 10.000 personas. Además cultivaban una amplia variedad de alimentos, incluso calabaza, maní, frijoles, pimienta, más de 20 tipos de maíz y casi 240 variedades de papas. 79 En el apogeo del imperio, el 50% del presupuesto de la Roma antigua se utilizaba para pagar el ejército. 80 En la Roma antigua, los gladiadores eran tan populares que su sudor se coleccionaba, se embotellaba y se vendía como afrodisíaco, e incluso algunas mujeres lo utilizaban en sus productos de belleza. 81 Las 13 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo conforman un tercio del Nuevo Testamento de la Biblia. 82 La cultura china celebra los avances tecnológicos conocidos como los 4 grandes inventos: imprenta, papel, pólvora y brújula. 83 El servicio secreto de los Estados Unidos se creó en 1865 no para proteger al presidente, sino para combatir la falsificación. Se estima que un tercio de todo el dinero que circulaba durante la Guerra de Secesión era falso. 84 Bajo el mando de Genghis Khan, los mongoles conquistaron más de 9 millones de millas cuadradas, generando así el imperio de tierras contiguas más grande de la historia. 85 En 1348 se detuvo la construcción de la Catedral de Siena cuando la peste se esparció en toda Italia. La expansión planificada, que hubiese sido tan grande como la Basílica de San Pedro, nunca se realizó. 86 El Titanic yace casi 2,3 millas debajo del nivel del mar. Es el equivalente a 10 edificios Empire State uno sobre el otro. 87 Más de 900 personas murieron en el primer día de servicio en la guerra de Vietnam. Más de 1.400 murieron en el día programado para su regreso. 88 Napoleón Bonaparte no era tan petizo. Medía aproximadamente 1,65 metros, un poco por encima de la altura promedio para la época. 89 El idioma azteca, náhuatl, fue la lengua dominante en México Central a mediados de los años 1350. Gran cantidad de palabras náhuatl, tomadas prestadas por el idioma español, fueron más tarde utilizadas también por el inglés, incluso chile o chili, abocado, chocolate, coyote, peyote y guacamole. 90 En el Palacio de Versalles, los aristócratas competían por el privilegio de mirar a Luis XIV despertarse, comer y prepararse para ir a la cama. 91 En 2009, el sombrero gris utilizado por Jack Ruby cuando asesinó a Lee Harvey Oswald durante una transmisión televisiva en vivo, se vendió por $53.775 en una subasta en Dallas. Los grilletes que usó Ruby cuando murió de cáncer en el Hospital Parkland Memorial de Dallas, en 1967, se vendió por más de $11.000, y una radiografía de la cabeza de Ruby se vendió por más de $700. 92 Benjamin Franklin es el único de los fundadores que firmó los 4 documentos principales que constituyeron los Estados Unidos. La Declaración de la Independencia, 1776. El Tratado de Alianza con Francia, 1778. El Tratado de París, 1783, que establece la paz con Gran Bretaña, y la Constitución, 1787. 93 Más de 2.700 personas han escalado de forma exitosa el monte Everest, la montaña más alta del mundo, ubicada en el Himalaya en Nepal.
Sin embargo, más de 200 escaladores murieron durante intentos fallidos de escalar la montaña, la cual se eleva a unos 8.600 metros sobre el nivel del mar. 94 Los científicos creen que el tiranosaurio Rex mordía a sus presas con una fuerza de 1.500 a 3.000 libras. 10 veces más fuerte que la mordida humana promedio. 95 En 1943, Nikola Tesla fue nombrado, después de su muerte, inventor de la radio, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictara sentencia en favor suyo en un juicio por patente. 96 Con una profundidad de más de 579 metros, el lago del cráter en Oregón, se formó después de que un antiguo volcán se derrumbó, y es el lago más profundo de Estados Unidos. 97 La NARP, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, una importante organización de derechos humanos de E.U. Fue fundada el 12 de febrero de 1909, en el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. 98 Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, tiene 64 lunas conocidas. La más grande de estas lunas, Ganímedes, es más grande que el planeta Mercurio. 99 Los incas construyeron un gran imperio sin utilizar dinero. Todos los productos eran proporcionados por el Estado, y adoraban al oro como parte de su religión, no como moneda. 100 Luchada alrededor del año 1274 a.C. en lo que ahora se conoce como Siria, la batalla de Kadesh fue la batalla de cuadrigas más larga de la historia, que involucró a más de 5.000 vehículos. Bueno, hasta aquí con este video de 100 curiosidades del mundo. Suscríbanse a este humilde canal. Los saluda Jorge79. Adiós.